La idea de que los estadounidenses judíos no sienten el amor por el sionismo y no se sienten conectados con Israel es completamente falsa. Sucedió lo del 7 de octubre, sentí que había una tragedia nacional, sentía que tenía que hacer más, necesitaba estar en el ejército. Ayer recibí un mensaje directo de alguien que me dijo que era antisionista y que no creía en el Estado de Israel, y que pensaba que Israel era un ejército genocida hasta que vio mis TikToks. Hola, si recuerdan, en la conferencia de JNS hace unas semanas, el primer ministro de Israel dijo lo siguiente: Les prometo que también lucharemos esta batalla contra el antisemitismo en todo el mundo. También lucharemos en el octavo frente, la batalla contra nuestra deslegitimación, la batalla contra la calumnia dirigida al pueblo judío. Pero les pido a ustedes, los judíos de América y los judíos de la diáspora, que hagan una cosa. Levántense, no se acobarden, no tengan miedo, luchen, porque la gente solo nos respetará si nosotros nos respetamos a nosotros mismos. Y cuando nos lancen mentiras, respondan con la verdad, defiendan a Israel, defiendan al pueblo judío, defiendan el futuro judío. Al escuchar lo que dijo el primer ministro, creo que es importante llamar su atención sobre cómo hay quienes están luchando en ese séptimo frente, el frente de la información, o el octavo frente, el frente de la información. Pero también tuvimos otra cosa en Israel esta semana a la que me referí en mi último podcast. Y ese es el hecho de que Rahm Emanuel estuvo aquí y supuestamente hablaba en nombre de los judíos estadounidenses, quienes, según él, apoyan a Mamdani más que al primer ministro de Israel. Bueno, mi problema con eso era simplemente que la mayoría de los judíos estadounidenses no son como los judíos de Nueva York. E incluso los propios judíos de Nueva York no son muy representativos de lo que sienten los judíos en Estados Unidos. Porque lo que vemos aquí en Israel es que muchos judíos estadounidenses vienen aquí, visitan, pero también envían a sus hijos aquí para servir en las fuerzas de defensa de Israel y luchar en defensa de Israel. Y eso no es algo que demos por sentado, y creo que eso es más indicativo de lo que realmente sienten los judíos estadounidenses sobre el Estado de Israel. Así que para ambos propósitos, pensé en presentarles a una joven que muchos de ustedes quizá ya estén siguiendo, a quien descubrí hace casi 3 años cuando estalló la guerra, con sus publicaciones aquí en Israel en redes sociales sobre cómo llegó a Israel justo una semana antes de la guerra y cómo se sintió estando en las fuerzas de defensa de Israel durante esos pocos años. Así que hoy me acompaña Golda Dafna, quien es israelí, una estadounidense que emigró a Israel, como dije, una semana antes de la guerra, viviendo en Jerusalén y pidiéndote que vinieras y te unieras a nosotros. Además, no como soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, sino también como soldado en el frente de la información. Así que, Golda, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. ¿Qué te hizo venir a Israel ese día? La verdad es que creo que la idea de que los judíos estadounidenses no sienten el amor por el sionismo y no se sienten conectados con Israel es completamente falsa. Creo que toda mi vida sentí una conexión con Israel. Y más allá de eso, sentía que las comunidades judías estadounidenses estaban casi construidas sobre arenas movedizas. Recuerdo que fui al seminario en mi año sabático. Y también creo que esa estadística probablemente se refiere a judíos que no están afiliados o que no son ortodoxos, y todo su marco de identidad no está construido sobre Israel. Porque cuando eres una judía ortodoxa, rezas 3 veces al día, Bisachar Sanenu Bishuk Ha'atzion, rezamos para que mis ojos vean Sión. ¿Sion? ¿Así que eso te hace sionista? Entonces, ¿cómo podría alguien rezar eso 3 veces al día y no pensar en Sión? Sión, Israel. Así que siempre sentí una afinidad con Israel y siempre sentí que necesitaba regresar a Israel, y esa era mi esperanza y ese era mi objetivo. Y luego, cuando fui a la Universidad Laica y cuando fui a Columbia después de mi año sabático, de hecho escribí un poema. Mi primer día en Hillel, que se llamaba Las enredaderas de la Ivy League me están ahogando, sobre cómo me aterraba la idea de no regresar a Israel, que me enamoraría de la búsqueda de la vida académica y del prestigio, y olvidaría que en realidad estaba en las trincheras de arenas movedizas. Y creo que eso sí le pasa a muchos judíos estadounidenses. Creo que mucha gente sí se queda hipnotizada con el lujo de la diáspora y, ya sabes, no tener que prender el boiler y tener una secadora en cada departamento y casa. Pero creo que no lo hacen sin saber que les encantaría regresar a Israel algún día. Siempre dicen en un mundo ideal. En un mundo ideal. Estamos en un mundo ideal. Quiero decir, si cada departamento tuviera una secadora, sí, estoy de acuerdo. Eso es Israel, sí. Y está mejor que cuando llegué aquí hace ya 55 años e Israel estaba peor que un país del tercer mundo.
Y hoy vi cómo creció y se convirtió en lo que es hoy, y cómo atrae a los jóvenes judíos estadounidenses y a los jóvenes judíos de todo el mundo. Así que estabas en la universidad. Sí, ¿Y cómo fue tu experiencia allá en Estados Unidos, en Columbia? fui a Colombia. Supongo que todos podemos imaginar cómo fue. ¿Sabes? Lo que realmente me frustra cuando la gente se entera de que fui a Colombia es que siempre me dicen, qué bueno que saliste o qué bueno que te perdiste todo el antisemitismo. Y yo pienso, ¿me lo perdí? Han estado dormidos las últimas 3 décadas cuando Ahmed Ahmadinejad habló en la Universidad de Columbia. No estaban al tanto de, ya sabes, Edward Said. Y fui a Columbia porque, por supuesto, es uno de los campus judíos más grandes. Y también porque soy ingeniera y el plan de estudios básico en Columbia es algo en lo que realmente creo. Creo que todos deberían aprender humanidades. Y en mi clase de humanidades que tuve que tomar llamada escritura universitaria, me enfrenté a mi primer profesor realmente antisemita. Am, Tuvimos una clase sobre cómo escribir un artículo de opinión. Y escribí sobre por qué creo que los judíos en universidades laicas se mudan a Israel más que los judíos que van a la universidad yeshiva. Así que esto era algo en lo que ya estaba pensando porque ella me dio una calificación más baja que a los estudiantes de béisbol que estaban ahí. Sí, Me asombra cómo cambian las cosas, porque yo fui a la escuela en Nueva York, no a Columbia. No tenía el dinero para Columbia, pero fui a la universidad en Hunter College. Y digo que es una escuela muy de izquierda, pero esto fue en los años 80. E incluso entonces podías notar que estaba comenzando, pero cuando escribí y tomé un curso sobre Medio Oriente, el profesor era bastante antagónico, diría yo, pero para ser justos, permitió la discusión y el debate y nunca afectó mi calificación. Pero eso como que desapareció con los años. bueno, en mi clase leímos un ensayo de Christina Sharp donde comparaba el holocausto con la esclavitud. Y el ensayo me molestó mucho porque primero no creo que debas comparar atrocidades, Cierto. pero también porque ella dijo que los judíos tenían a dónde ir. Y así, el último día de mi clase de redacción universitaria, la profesora preguntó, ¿qué les gustaría cambiar de esta clase? Y levanté la mano y dije, bueno, usted dijo que los judíos tenían a dónde ir, pero no cree que ese lugar sea legítimo. Y ella dijo, creo que malinterpretaste el texto, Golda. Y incluso en ese entonces yo ya hablaba muy abiertamente y saqué una B más en la clase, lo cual fue muy frustrante porque mi artículo de opinión que terminé escribiendo se volvió el número 1, después se volvió el número 1 en Times of Israel. Así que yo decía, oye, claramente soy una buena escritora. Ella simplemente te odiaba. Sí, nos reímos de eso, pero puede ser muy irritante. Verlo una vez más era muy desmoralizante en ese momento. Pero no te detuvo. Al final, ¿qué te hizo venirte a Israel? Así que decidí, después de graduarme de Columbia, que realmente quería entrar a la Facultad de Medicina, así que hice un programa preparatorio para medicina, estaba inscrita en el programa preparatorio para medicina de Columbia, hice un año sabático donde trabajé en Columbia Fertility. Y entre mi semestre de verano y otoño, mi familia y yo se suponía que íbamos a hacer un viaje a Europa, pero alguien tuvo un susto por cuestiones de salud. Así que mi mamá me dijo, sabes, realmente no quiero que viajes sola por Europa. Y te prometí que todos iríamos de vacaciones en familia, como mejor vayan a Israel. Y yo le dije, mamá, ya he ido a Israel tantas veces, sueno como una niña consentida. Yo estaba como realmente cuando entonces fui a Israel. Y creo que en realidad tenía miedo de ir a Israel porque algo pasa cuando vas a Israel. Como que recuerdas tus prioridades y quién eres. Y yo iba en un autobús de Odeón, donde vive mi tía, a Tel Aviv. No era un autobús, iba en un tren y miré por la ventana y vi como las colinas y pensé, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo en Nueva York? ¿Qué estoy haciendo en este post-back? Así que en Freshman Beach me di de baja del post-back de Columbia y decidí empacar todo mi departamento en la ciudad de Nueva York en un mes y mudarme a Tel Aviv. Sí, es increíble que acabas de decir eso porque me recuerda cuando yo era un niño, mis padres emigraron aquí. Tenía 10 años, así que era un niño. Pero esa conexión con Israel, recuerdo haber sentido algo similar a lo que acabas de decir al ver los muros de la ciudad vieja. Y simplemente dije, esto es como un niño. Es increíble que hagas esa conexión ahí porque nunca lo había pensado hasta que lo mencionaste y ahora recuerdo el momento en que me sentí conectado aquí. Fue 1 o 2 años después de que ya nos habíamos mudado aquí, pero de repente eso significó algo para mí. Es increíble cómo estas pequeñas cosas pueden afectarte.
Recuerdo que regresé a mi departamento, luego tenía un Airbnb en Tel Aviv y recuerdo que regresé y no podía entrar a mi Airbnb. Estaba haciendo FaceTime con mi mejor amiga en ese momento. Y yo estaba como, creo que necesito hacer aliyá. Justo antes, como, ¿qué estoy haciendo? Y estaba sosteniendo una caja de uvas, estaba llamando al dueño del Airbnb, no me dejaba entrar. Estaba sentada en el piso y él me llamaba, me decía, es porque estás borracha. Y yo le decía, no estoy borracha, te lo juro, ni siquiera tomé nada. Fue como tan... Y hasta en ese momento donde me estaban gritando en inglés mal hablado, no podía entrar a mi Airbnb. Acababa de comprar uvas carísimas en Ampom y aún así sentía que este es mi hogar. No quiero irme. Es en ese peor momento cuando te sientes mejor aquí en Israel que en cualquier otro lugar del mundo. Sí, además caminar por las calles de Tel Aviv. Yo vivía en el Upper West Side en Nueva York. Fui a Columbia y era realmente peligroso. O sea, en el Upper West, con la delincuencia que hay en Nueva York, no puedes caminar sola por las calles de noche como mujer en la ciudad de Nueva York, pero en Tel Aviv te sientes completamente segura. Es una realidad completamente diferente. Sí. Así que una cosa es venir aquí y mudarse a Israel, hacer alía. No tomaste el camino fácil. Decidiste unirte a las fuerzas de defensa de Israel y no tenías 18 años, no eras un joven de 18. No, eso fue realmente difícil. Fue muy, muy, muy complicado. Primero que nada, me siento muy, muy afortunada porque gracias a mis redes sociales, chicas todos los días se me acercan y me dicen, me enlisté por ti. O sea, saldré por ti, de verdad. Al menos una vez a la semana. Y mis mensajes directos siempre están llenos de preguntas sobre el ejército. Y me siento mal, pero no soy tan fuerte, así que no estoy preparada para responder todas las preguntas de todos. Pero el plan era hacer mi posgrado con la universidad abierta. Hablé con Ben Gurion y le pregunté, ¿cómo entro a la escuela de medicina? Ese seguía siendo mi plan. Y luego pasó lo del 7 de octubre y se cancelaron las clases, y sentí que no estaba haciendo lo suficiente. Recuerdo que estaba en Eliezer Kaplan, como en octubre o a principios de noviembre, cuando las protestas por los rehenes y las familias de los rehenes todavía estaban en Eliezer Kaplan. Y yo pensaba, ¿cómo puedo ayudar, por favor? Estaba en un chat grupal de voluntariado donde solíamos llevar las sillas al sótano, al Maxane, y yo decía, ¿cómo ayudo? Alguien dijo, toma listones amarillos y pégalos en los autos. Y yo estaba caminando por la autopista en Tel Aviv y estaba pegando listones. Y pensaba, ¿esto realmente ayuda? Alguien dijo, porque las familias lo verán y sabrán que no están solas. Y yo solo sentía que era una tragedia nacional. ¿Y qué estaba haciendo yo? Sentía que necesitaba hacer más, necesitaba estar en el ejército, así que empecé a llamar a mi contacto de reclutamiento todos los días. Decía, necesito estar en el ejército, necesito estar en el ejército, necesito estar en el ejército. Y encontré una unidad donde soy ingeniera biomédica, donde pude ser ingeniera biomédica, donde no tenían un puesto técnico, que es un lugar para un oficial al que debía haber entrado porque tengo un título universitario. Pero al final todo salió bien porque mi servicio no fue tan largo como pudo haber sido, lo cual es como, Eso es algo que la gente no entiende. No es inusual, pero sí lo es cuando eres un poco mayor, porque normalmente entramos, como yo lo hice, a los 18 años y me uní a los paracaidistas, y mucho de esto fue por la influencia de Johnny Netanyahu, que decidí que quería hacer por el Estado de Israel. Y ahí tuve a un estadounidense que llegaron. Él tenía 20, creo que en ese momento, 26 años, casi 10 años, 8 años mayor que nosotros. Nosotros éramos unos niños. Él era más maduro, tenía un título universitario, tenía todo. Tal vez sepas quién es. Su nombre es Dr. Michael Oren, el ex embajador, ex ministro en el gobierno israelí. Mike y yo somos compañeros del ejército en los paracaidistas. No hay una conexión más cercana. Pero él vino y siempre recordé de su época lo difícil que fue no solo estar en un país completamente extraño, sino también ser un poco mayor. Así que en ese momento tenías ambas cosas sobre tus hombros. también era como tengo al mejor comandante del mundo, pero también porque él era un inmigrante reciente en Israel y realmente entendía esto. También fue una época que me removía mucho como mujer, como nueva inmigrante en Israel, como judía. Recuerdo que el momento más difícil fue el entrenamiento básico. De alguna manera me convertí en una líder durante el entrenamiento básico. Estaba rodeada de chicas de 18 y 19 años y mientras estábamos en el entrenamiento básico, en nuestra primera guardia, fue muy difícil. Ellas se despertaban 2 horas antes para maquillarse, se quejaban y lloraban. Era como nunca entendí los reality shows. Que me estoy riendo, ¿no? Nunca entendí los reality shows y cómo la gente actúa tan tonta y se deja influir por su entorno hasta que empecé a actuar como una chica de 18 o 19 años. Y yo estaba como, ¿qué está pasando? Lloraba todo el tiempo, sentía que mi nivel de madurez disminuyó muchísimo. Pero durante nuestra primera Shmira fue exactamente al mismo tiempo que publicaron los videos de las chicas de Najalos siendo secuestradas.
Y todas las chicas lo estaban viendo y se estaban alterando. Y terminé hablando con la Samal, creo que fue esto. Y terminé diciéndole, tienes que dar un discurso. Tienes que decirles a estas chicas que este es material que puede detonar emociones, que pueden desarrollar TPT al ver esto. Y cambié mucho la conversación. Y vi cómo, de alguna manera, me convertí en una mentora en la conversación sobre, ya sabes, las mujeres soldados y el cuidado de su salud mental. Porque recuerdo en Shmira, lo cual es tan tonto, yo estaba en Mahane Shmonim, pero recuerdo que, como acabábamos de ver estos videos de chicas siendo secuestradas, estábamos en alerta. Así que con cada sonido yo saltaba y a todas las chicas les pasaba igual. Así que mi servicio militar fue muy intenso porque creo que como nación estábamos en medio no de un post-trauma, sino de un trauma actual que todos estábamos viviendo y mi capacidad creo era mucho menor. Y me siento muy afortunada de que en mi unidad en el ejército tenía un comandante que era un olé y él era mayor que yo y fue como un hermano mayor para mí. Y fui muy, muy afortunada de tener eso. Pero fue realmente difícil porque yo era oficial. Así que tenía que hacer cosas como un border en un SAR. Tenía que sentarme en un campo durante 5 horas y custodiar a los jaredíes cuando protestaban. Y yo estaba como, y estás con chicos de 18 años que solo les gusta quejarse y luego tú también empiezas a quejarte y piensas, ni siquiera quiero quejarme, este es mi sueño. Escucha, si eso te hace sentir un poco mejor, tengo una hija un poco más joven que tú. Ella se convirtió en oficial. No mejora, no mejora. Ella está con la policía fronteriza, y no es que sí, Sí, pero siempre decían, ¿por qué no eres oficial? y yo no me preguntes, es un tema delicado. Así que estuviste ahí por, wow, casi 2 años. Sí, casi 2 años, sí. Hiciste todo el servicio y empezaste a publicar más o menos en ese tiempo. Yo no te descubrí, apareciste en mi feed. Había muchas conversaciones en el ejército sobre mis publicaciones. Sí, Me sorprendió porque no sabía que lo daban, y de hecho para mi programa de radio en Galilei Radio quería hablar contigo sobre eso. Y Galilei, la unidad del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Dober Tzal, no me permitió entrevistarte. gané un concurso para ir a las Olimpiadas Especiales de París, todo pagado, hoteles incluidos, todo completo. Dobert Sal no me dejó, Porque la idea del portavoz. porque habría entrevistas y ellos decían, no podemos preaprobarlas, ¿verdad? Y en todos mis TikToks yo tenía mis propios comentarios, chica, la amo. Pero cada vez que recibía una notificación de TikTok de que ella había marcado un video como favorito, mi corazón se me iba hasta los pies. Yo decía, ni siquiera qué hice ahora. Pero sí, así era. ¿Sí lo eran? Ellos estaban mirando. Creo que también no entendían que muchas de las personas que me veían tenían 18 o 19 años. Y no creo que entendieran que yo tengo 24 y 20 años. Tenía 24 o 25, 26 años en ese momento. Así que me hablaban sobre Hezbollah, pero yo he estado en este mundo del activismo desde que tenía 16 años. Empecé estaba en mi primer, así que tú hacías esto antes, se llamaba Write On. Se trataba de cómo escribir artículos de opinión cuando vas a una universidad laica. Y luego hice Hasbara. Y bueno, crecí en un hogar muy sionista donde mi bisabuelo fue invitado por Herzl a establecerse en la tierra de Israel. Wow. Así que el conflicto israelí-palestino es algo que llevo en los huesos. O sea, he recibido muchísima formación. Fui a Rawabi. Conozco las áreas A, B y C, así que la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel era como la mayoría. Los israelíes no saben. Sí, me estaban señalando y yo decía, estudié en Columbia. Y creo que Hasbara no se trata de decir que el túnel mide 4 metros por 6 metros. Hasbara es como, ayer recibí un mensaje directo de alguien que dijo, soy antisionista y no creía en el Estado de Israel. Y yo pensaba que Israel era un ejército genocida hasta que vi tus TikToks. ¿En serio? Y no tenía sentido para mí porque decías que estabas en el cuerpo médico y decías que salvabas vidas. Y yo pensaba, pero ella no está matando niños. Así que Hasbara no son, ya sabes, esas infografías o como sostener un micrófono y odio la palabra Hasbara. Somos como las únicas personas que sienten la necesidad. La traducción de eso al inglés es explicar, explicarse. Somos las únicas personas que sienten que tienen que explicarse en vez de dar información y luchar en esa batalla. O ni siquiera dar información. Tal vez solo se trata de dar espacio a las voces que ya están en Israel, mostrando su experiencia. Esa explicación. Creo que la mejor Hasbara es, ya sabes, a veces la gente se molesta. Dicen, ¿por qué está hablando de su exnovio otra vez? Pero honestamente la mejor Hasbara es la Hasbara que ni siquiera intenta ser Hasbara. Es alguien simplemente siendo una chica, ya sabes, alguien que al final del día, una chica que era iraní me dijo, sabes, realmente estoy herida. Ella me mandó un mensaje directo en TikTok, comentó en mi TikTok, me mandó un mensaje directo en Instagram, me dijo, ¿sabes qué? No te creo. Me duele mucho que tengas el descaro de hablar sobre Irán. Y sé que estuviste en las fuerzas de defensa de Israel y que ustedes no quieren a los palestinos. Y yo estaba como, y ella dijo, fui una sobreviviente de DD. Ella empezó a compartir estos detalles íntimos que relacionaba con mi historia y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una llamada. Y de verdad me conecté a una llamada con ella durante horas.
Y le expliqué como israelí, como mujer judía, cómo me relaciono con una sociedad donde la islamización forzada de su sociedad, la conquista islámica de su sociedad, el deseo de cambiar su idioma, su cultura. Sabes, es muy similar a poner la mezquita de Al-Aqsa sobre nuestro templo. Y es un ejemplo perfecto. Y como el hecho de que las mujeres sean subyugadas y oprimidas no es para nada un valor judío. Y le prometimos al pueblo de Irán que los liberaríamos, y hablé con ella sobre esto y le hice cambiar de opinión. Y como ella conocía mi historia, sabía de qué estoy hecha. Así que al final del día no se trata de estos videos de propaganda. No se trata de llevar a la gente a estos centros de empaquetado de ayuda. No se trata de llevar a la gente a la frontera. A nadie le importa. La gente quiere saber quién es Golda. ¿Cómo es ella? ¿Quién es una soldado israelí? Así que crea ese vínculo personal. Y yo hice esto cuando trabajaba para el gobierno en la diplomacia pública, como la llamábamos. Yo dije en ese momento, el gobierno tiene que dar un paso atrás y dejar que el público actúe, y ahora tienes las opciones para hacer eso que no tenías durante muchos años. Ahora, cada persona simplemente cuenta su historia personal, eso lo personaliza, se vuelve más humano y más comprensible. Y cuando ven esto, porque lo que la propaganda anti-israelí intenta hacer es pintar este cuadro, esta imagen general de que todos somos lo mismo, los asesinos sionistas y generalizando, y cuando desglosas eso en algo simple, no estoy diciendo que intentes convencer a alguien que es un antisemita rabioso o que odia a los judíos. Hablando de personas que realmente quieren saber, como esa mujer iraní, si tienen ese tiempo, vas a llegar a ellas a través de la historia personal y no por algún tipo de texto propagandístico. Así que demuestras eso haciendo esa simple acción. Y ojalá hubiera podido hacer más. Sabes, como te conté sobre este podcast, quería decir que mi unidad hizo cosas increíbles en esta guerra y realmente quería compartirlo, pero no pude porque no podía ser representante de mi unidad. Pero salvamos a aproximadamente 400 soldados en la guerra de las espadas de hierro, ya sabes, transfiriendo unidades de sangre total. Y yo y mi unidad yo personalmente estaba a cargo de experimentos con los problemas de la cadena de suministro para transportar estas unidades de sangre a los campos de combate. Y eso incluye, ya sabes, equipo médico para los gazatíes. Y quería decir eso con tantas ganas, pero como que tenía las manos atadas. Así que es lo que estás diciendo. Ahora sí, pero más allá de eso, ese punto que mencionaste, cuando dijiste que se lo diste a los gazatíes, una de las cosas que ahora mismo está haciendo la unidad médica israelí que fue a Venezuela es usar esas mismas cosas que aprendimos. No solo en desastres que ocurrieron aquí, sino también en el campo de batalla. Lo están aplicando a necesidades civiles y ayudando a salvar vidas de venezolanos. Y eso para mí es realmente genial porque a veces eres como un engrane dentro de una máquina y no ves realmente los efectos posteriores. Eso es realmente genial, que fui parte de una unidad que era un engrane dentro de la maquinaria que salva vidas. Y me voy a emocionar. Es realmente genial que los experimentos que hice agilizaron un proceso por el cual el shock hemostático tuviera menos impacto en la atención hospitalaria. Y creo que eso es increíble. Estas cosas se aplican en hospitales de todo el mundo. Personas capacitadas en Israel, ellos comparten esa información, no nos la guardamos para nosotros. Mucha gente no las conoce o dicen, ¿qué beneficio obtienen de Israel? Así que desafortunadamente estamos en una situación muy difícil aquí, pero lo aceptamos. Y como todo en la vida y en nuestra historia, lo convertimos en algo productivo y en algo que fortalece no solo a nosotros, sino a la humanidad en todo el mundo. Y esa es la esencia de por qué creo que los judíos estadounidenses no sienten eso acerca de Israel. Creo que los judíos estadounidenses sí saben que Israel es Or LaGoyim, que somos una luz para las naciones. Y creo que cualquiera que piense lo contrario simplemente no está consciente de la realidad sobre cómo se sienten realmente los judíos. Podríamos seguir hablando de esto durante horas, pero creo que tocamos muchos de los temas importantes. ¿Algún comentario final? Am, Creo que tuve mucha suerte. Cuando estaba en el ejército, la unidad de TikTok me ofreció estar en su unidad. Y recuerdo a la persona con la que salía en ese momento porque él era muy élite en el ejército. Estaba en una unidad de combate muy élite. De hecho, él hizo cosas increíbles. Le deseo lo mejor, pero me dijo, no deberías estar en la unidad de TikTok. Necesitas usar tu título. Vas a salvar más vidas. Y yo estaba realmente molesta porque no siempre era tan divertido y la unidad de TikTok era más divertida. O sea, seamos honestos, nos la pasábamos bien. ¿Qué se hace con TikTok? Yo no me la pasé bien. Estaba escribiendo informes, quedándome hasta tarde. Mi comandante y yo íbamos al norte. Hacía calor y los transportes de personal, o sea, no era divertido. Pero estoy muy contenta con el impacto que pude lograr con mis redes sociales al estar en esa unidad, porque no era una vocera oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel y porque no estaba en un área del ejército relacionada con la propaganda.
Mi historia tuvo más impacto porque no estaba motivada por nada más que la intención de salvar otras vidas. Y la gente no sabe que en realidad ese es un juramento que hacemos en el cuerpo médico, que vamos a salvar a todos, incluso a los combatientes enemigos, y ese es un juramento y un principio por el que yo rijo mi vida. Creo que este país está construido sobre la integridad, sobre ser una orla Gayim, una luz para las naciones, y sobre crear sistemas con los que podamos ayudar a mejorar y salvar a la mayor cantidad de personas posible. Lo sé por mi propia experiencia en el campo de batalla. Y mi hijo también es paracaidista y es médico de las tropas paracaidistas. Y sé que él cuando atendía no atendía solo a sus compañeros y hermanos de armas, también atendía a personas del bando enemigo. Están obligados a hacer eso. Y la gente no sabe estas cosas. Se inventan todo esto, pero ambos lo sabemos por nuestras vidas personales y por nuestra experiencia personal. Y por eso es tan importante compartir esas cosas. Golda, lo cual también es importante e interesante que tú, pero eso es todo un tema. No puedo creer que no hablamos de eso. Golda Dafna no hablamos de eso. Mi apellido es Dafna. Sí, Pero la gente piensa que es mi segundo nombre, es mi apellido, es mi nombre legal oficial. tu nombre legal oficial, pero Gold es un nombre muy importante, es dorado. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros tu experiencia y por muchos años más de experiencias maravillosas en Israel. Gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí. Espero que haya aumentado su comprensión y conocimiento de lo que está sucediendo. Y pueden ver que el primer ministro fue muy preciso cuando dijo que en este campo de batalla cada uno de nosotros puede participar y informar a la gente sobre lo que realmente está sucediendo aquí en Israel. Soy Daniel Siman, gracias por acompañarme. Estaré con ustedes de nuevo la próxima semana.